Los asombrosos misterios de la Tierra Hueca. Desde tiempos inmemoriales, existen magníficas leyendas sobre la existencia de un mundo oculto en el interior de la Sagrada Madre Tierra, un lugar portentosamente rico, sabio y poderoso. Se piensa que quizás allí reine el divino Mahachohan, señor de la civilización, los secretos del tiempo y las diferentes dimensiones. Muchos templos, fortalezas, abadías y monasterios e incluso grandes casas de poderosos hacendados poseían y aún poseen hoy en día túneles y pasadizos secretos y subterráneos que los comunicaban con lugares alejados para poder escapar en casos de emergencia. Desde siempre, el ser humano se ha sentido predispuesto a atravesar, recorrer y explorar pasajes subterráneos. Ya en la epopeya de Gilgamesh, se menciona el viaje del protagonista, rey de la ciudad de Uruk, al mundo interior de la Madre Tierra, al inframundo, para visitar a su antepasado, Utnapishtim, también conocido como Ziusudra o Atrahasis, que sería el equivalente al Noé bíblico, pues también sobrevivió a un diluvio en un arca, donde salvó a todas las especies que pudo por mandato y consejo de la divinidad conocida como Ea, que es el dios sumerio, Enki. También la diosa Ishtar o Inanna viajó al inframundo, conocido como el país sin retorno. Son varios los poemas que tratan sobre este mito, todos ellos de origen sumerio. En la mitología griega, el dios Hades es el amo y señor de la tierra del inframundo. En el panteón romano, se le conocería como Plutón. Este inframundo estaría compuesto por un mundo intraterreno lleno de profundas grutas y cavernas con sus propios océanos, ríos y lagos. El historiador romano Plinio afirmaba que los habitantes y ciudadanos de la isla de Hiperbórea, el mítico país situado más al norte que donde nacen los vientos del norte, consiguieron escapar gracias a túneles y cavernas, de la devastación provocada por un cataclismo que sepultó aquel magnífico paraíso bajo los hielos árticos, grutas subterráneas que terminaban en el sur de la actual Alemania, es decir, 1200 millas náuticas. 2250 kilómetros de galerías subterráneas uniendo el círculo polar ártico con las tierras templadas de Europa. Miles de seres humanos cargando lo indispensable en un infernal viaje de meses interminables, a través de las tinieblas y lejos de la luz del sagrado sol, la sagrada luna y del protector manto de las estrellas. El gran filósofo y religioso francés, Pierre Teilhard de Chardin, nacido en 1881 y fallecido en 1955, autor de la obra, El grupo zoológico humano, defendía que la vida en sí misma posee una férrea voluntad tenaz que la hace cubrir físicamente y geológicamente toda la esfera planetaria, incluyendo los lugares más inhóspitos. En esta migración forzosa de los habitantes de Hiperbórea hacia el sur de Alemania, se dieron dos categorías: los fugitivos o aquellos que buscaban la salvación, y los colonizadores, atrapados por el laberinto de su inquietante destino. Es más que probable que al pasar tanto tiempo bajo tierra, muchos eligieran permanecer en las grutas y cavernas, protegidos de las desconocidas inclemencias del mundo exterior. Es sabido que muchas de estas cuevas exploradas por espeleólogos comunican con oquedades y gigantescas catedrales subterráneas con abundante agua y con conductos de ventilación al exterior. La cueva del Mamut en Kentucky, las cavernas de Carlsbad y las grutas del lago Superior, todas ellas en Norteamérica. La cueva de Naica, más conocida como la cueva de los cristales en México. La cueva Red Flute en China. La gruta Tarn Lok Yai, y la gruta de Phrayanakon en Tailandia. Las grutas de Botrach y la cueva del Paraíso en Vietnam. Las cuevas de Inang Danan en Filipinas. La cueva de Saddam Sinmin en Birmania. La cueva Oknata en Bulgaria. La gruta de Punkevni en la República Checa. Las cuevas termales de Grejotakha y la cueva glacial de Vatnajökull, ambas en Islandia. La profunda gruta de la Baie Normande en Francia. La cueva Azzurra en Italia. Las cavernas y cuevas prohibidas en la isla de Malta. Las cavernas del lago Melisani y la gruta de Diros, ambas en Grecia. La cueva de Fingal en Escocia. Las cuevas de hielo de Isries en Huelt en Austria. La cueva de Valporquero en España. Las grutas de Heita en Líbano. Las grutas sumergidas de Ordinskaya en Rusia. Las cuevas de Skopjan en Eslovenia. Las cuevas Kango en Sudáfrica. Las cavernas de mármol en Chile o la cueva de las luciérnagas en Nueva Zelanda son solo algunos ejemplos. No podemos ni imaginar cuántas asombrosas cavernas surcan las profundidades de la corteza de la Madre Tierra.
El escritor italiano, Pier Domenico Colosimo, nacido en 1922 y fallecido en 1984, autor de Tierra sin tiempo, contaba que un explorador se perdió en el Amazonas en un gigantesco entramado laberíntico subterráneo donde todo estaba iluminado por una extraña luz natural, una luz que provenía de lo profundo del interior de la Tierra. Otra experiencia recopilada por Colosimo, narra como Thomas Wilson, un guía indio de California, le contó que en 1920, su abuelo había estado viviendo por un tiempo en una extraña ciudad subterránea muy iluminada a la que llegó por accidente y donde los habitantes le aceptaron respetuosamente. Existen muchísimas leyendas de los indios nativos americanos, que mencionan amplias redes de túneles que conducen a grandes profundidades donde el calor se hace asfixiante y casi no se puede respirar. Otras tribus como el pueblo apache, hablan sobre cuevas y grutas que llegan desde su territorio hasta América del Sur, y que estos conductos no son del todo naturales, sino que parecen hechos por la mano de seres inteligentes. El ancestral pueblo de los indios Hopi, narra que en una época muy lejana, perdida en el tiempo, sus antepasados mantuvieron contacto con unos seres a los que llamaron hermanos serpiente o hermanos reptil. También se refieren a ellos como hombres hormiga, por su asombrosa capacidad para trabajar el subsuelo. Estos seres construyeron y habitaron ciudadelas subterráneas en California, Arizona, México y toda América Central. En el noticiario Los Angeles Times con fecha de 29 de enero del año 1934, se publicó un interesante artículo que hablaba sobre el descubrimiento de una de estas ciudadelas bajo Los Ángeles. Fue el ingeniero de minas Warren Shufeldt quien se topó por casualidad con un laberinto de túneles y catacumbas plagados de tesoros de incalculable valor, mientras realizaba pruebas mapeando el terreno con equipos de rayos X perfeccionados por él mismo. Shufeldt y su equipo de ayudantes encontraron a 250 pies, aproximadamente 77 metros de profundidad, los mencionados túneles y pasadizos que unían habitáculos abovedados conformando una asombrosa ciudad subterránea con grandes cantidades de oro. Se propusieron alcanzar la profundidad de 1000 pies, 300 metros. Esta estructura subterránea era, según las leyendas Hopi, una de las 3 ciudades perdidas bajo la costa del Pacífico de sus ancestrales hermanos reptil, creada hacía 5000 años para protegerse de una gran catástrofe que habría arrasado con fuego la superficie y toda forma de vida. Según la leyenda, fue excavada con abrasivas sustancias químicas y fue drenada al Océano Pacífico. La propia marea empujaba el aire al interior de los túneles repartiéndolo por los niveles superiores, creando un sistema perfecto de desinfección y ventilación. Las salas abovedadas eran la zona habitable, mientras que las catacumbas hacían la función de almacenes de alimentos para largos periodos de tiempo. Shufeldt coincidió con la leyenda al confirmar que la zona clave de la ciudad se situaba bajo la zona sur de Broadway. Grabado en una caligrafía desconocida en planchas de oro, se almacenaba un registro de los orígenes de la raza humana. El ingeniero y su equipo tomaron imágenes en rayos X de 37 de estas planchas. Los suelos, paredes y techos de toda la ciudadela subterránea se encontraban reforzados por una clase de cemento desconocido. Este factor, junto con el método químico desconocido mediante el cual derritieron el subsuelo, los convertía en una raza con grandes conocimientos científicos. Sorprendentemente, las autoridades prohibieron continuar con el proyecto de investigación y no se volvió a tener noticias de tan importante descubrimiento. Es un misterio el paradero de los valiosos objetos y planchas descubiertos. No se volvió a saber nada del señor Warren Shufeldt, hasta su fallecimiento a mediados de noviembre de 1957. En el folclore tradicional tibetano se habla de grandes espacios subterráneos donde todo está irradiado energéticamente por una luminiscencia de tonalidad verdosa, que favorece el crecimiento vegetal y prolonga la longevidad humana, retrasando el envejecimiento del cuerpo y la mente. Son los propios monjes quienes afirman con total convicción que existe un vasto reino subterráneo con lagos y lagunas, con ríos, campos de cultivo y esplendorosas ciudades. Se trata del reino de Shambhala, y sus habitantes son los descendientes de una antigua raza, que se refugió bajo tierra para escapar de un gran cataclismo. De este pueblo, surgirá en un futuro próximo, un santo, un ser divino, un héroe, que salvará a la humanidad de su destrucción y que será conocido con el santo nombre de Maitreya. En la tradición hinduista se refieren a otro reino subterráneo, quizás al mismo,
con el nombre de Agarthy o Agartha. Hay quienes lo sitúan bajo la cordillera del Himalaya, otros bajo el desierto del Gobi, e incluso bajo la meseta de Giza, y que sería la cuna y el corazón secreto de toda la sabiduría y de la inteligencia, y que se remontaría a más de 600.000 años atrás. Existen distintas opiniones, que relacionan directamente este reino, con los descendientes de la antigua civilización anterior a la humana que habitó el continente perdido de Mu. Se trata de creencias muy arraigadas en la India, basadas todas ellas en enseñanzas secretas. Plantean que la mentalidad y sensibilidad claramente superior de los habitantes de estos reinos subterráneos es totalmente diferente a la forma de ser y pensar de los habitantes del mundo exterior, y es por ello que se prohíbe tajantemente la entrada en sus dominios, salvo a ciertos elegidos que no podrán regresar jamás. Tanto en la India como en la zona del Himalaya se considera una temática muy seria y claramente no cuentan todo lo que saben en relación al tema. Es digno de mención el interés de la Alemania nazi por recopilar todo tipo de información referente a estos reinos subterráneos en la búsqueda de los orígenes divinos y ancestrales de la raza aria. Recordemos que la esvástica nazi era idéntica, aunque invertida, a la esvástica tibetana. Tanto Rusia como China también han efectuado interesantes investigaciones y exploraciones sobre estas misteriosas ciudades subterráneas. Las investigaciones chinas, como es costumbre en tan reservada nación, no han sido compartidas. El estudio efectuado por los rusos en el Azerbaiyán, por el contrario, dio a conocer que se centraron en una zona conocida como el Pozo sin fondo. Un embudo vertical, aparentemente natural, situado en esta región del Cáucaso. Los lugareños afirmaban que escuchaban alaridos, sonoros golpes y ruidos de forja, así como lamentos atemorizantes. También decían que, en ocasiones se podía ver un fulgor o resplandor verdoso y azulado que iluminaba las profundidades, y que las paredes del embudo también se iluminaban con esas misteriosas luces. No fueron capaces de alcanzar la profundidad máxima del pozo, ni siquiera con los medios de exploración espeleológica, ni con equipo de perforación. Investigaron entonces las oquedades de los alrededores, en busca de algún sistema de cavernas o grutas sin perder contacto con la chimenea central, y descubrieron un entramado de túneles y cuevas asombrosas que se extendían hasta remotos lugares en la región caucásica y en Georgia, en dirección sur. Los espeleólogos rusos se toparon con un laborioso entramado de túneles convergentes hacia determinados puntos excavados en las profundidades. Casi todas las galerías conducían a plazas y cámaras circulares, con techos abovedados de las que partían nuevos conductos, nichos vacíos, pozos verticales y unos angostos huecos por los que parecía que se habían deslizado objetos de poco volumen y considerable peso. A través de una galería bastante despejada, se llegó recorriendo varios kilómetros, hasta una plaza muy amplia, con el techo perfectamente abovedado y unos 20 metros de altura. Tenemos aquí pues, una ciudadela subterránea, con una antigüedad desconocida elaborada por esmerados constructores con total control del trabajo de la roca, con perfectos ángulos rectos y magistrales techos en bóveda y capaces de soportar los movimientos telúricos de la zona en incontables y desconocidos lapsus de tiempo. Según expertos arqueólogos rusos, el sistema de galerías se extiende hasta las regiones de China, Irán y Afganistán, una labor majestuosa e inigualable a día de hoy, realizada por una inteligencia desconocida, que por alguna razón prefirió refugiarse bajo tierra uniendo diferentes regiones, y que prefirió no desplazarse por el exterior. Fue en el año 2002 cuando satélites del Pentágono descubrieron una extraña estructura dentro de las montañas Bucegi, en Rumanía. Se trataba de dos bloques de energía artificial desconocida que parecían proteger un túnel de acceso y una enorme sala con forma de cúpula, situadas cerca del centro de la montaña. La estructura era similar a otro descubrimiento por parte de satélites espías de Estados Unidos, que se había efectuado en Bagdad. Casualmente, al poco tiempo empezó la Guerra del Golfo y los americanos tuvieron libre acceso a Irak. Estas estructuras ocultas protegidas con energía desconocida parecían llevar allí desde tiempos ancestrales. El descubrimiento de la estructura oculta en Bucegi interesó sobremanera al Pentágono, pues era más grande y parecía mucho mejor conservada que la de Bagdad. Se utilizó sofisticada tecnología militar estadounidense para poder atravesar la primera barrera energética. Hubo víctimas entre los primeros que intentaron atravesarla, pues sufrieron inesperados paros cardíacos. Por lo visto había que armonizar con el campo energético para poder atravesarlo.
Desde el otro lado del campo energético se le pudo desactivar fácilmente y fue así como se tuvo acceso a la gran galería. El campo energético se había debilitado pero aún afectaba a todos aquellos que no armonizaban con él. Era una asombrosa protección invisible. El complejo estaba perfectamente iluminado por una fuente de luz desconocida. Los militares comprobaron que la desactivación parcial del campo energético en Buceji había activado e intensificado el de Bagdad. Ambos estaban interconectados pese a la gran distancia que les separaba. El entramado político y la prensa rumana empezaron a incomodarse con el secretismo y la presencia estadounidense en la zona. Fue por mediación del Vaticano con el Papa al frente, que se les ofrecieron al Estado rumano ciertos documentos de gran antigüedad y estos parecieron ceder un poco. Se pactó por parte de Rumanía, los Estados Unidos y el Vaticano un acuerdo que permitía continuar con la investigación. Rumanía por su parte, acordó tratar el asunto con discreción y no darle publicidad ni permitir filtraciones. En el interior de la gran sala hemisférica se tuvo acceso a unas increíbles mesas de 2 metros de altura que proyectaban hologramas que mostraban diferentes especies vegetales y animales, algunas desconocidas, de la madre tierra y otros mundos. Estos hologramas permitían hacer simulaciones del cruce de distintas especies y formas de vida. Quienes crearon todo el recinto y manipularon aquellas enormes mesas debieron de tener una estatura inmensa. También se encontraron recipientes que guardaban celosamente grandes cantidades de un finísimo polvo blanco que tras ser analizado resultó ser oro monoatómico de gran pureza. No se trataba del mismo oro que nosotros conocemos de color amarillento, sino de uno mucho más refinado de color blanquecino. Este oro monoatómico fue muy codiciado y buscado en la antigüedad por los alquimistas y posee la cualidad de rejuvenecer a quien lo consume y prolongar la vida indefinidamente. Básicamente lo que hace es reforzar e inmunizar los tejidos vivos de quien lo consume. Se activaron otros hologramas que mostraban la historia de esta humanidad y otras anteriores prolongándose en el tiempo hasta antigüedades inimaginables. Se pudo datar la construcción del propio recinto dentro de las montañas Buceji en 50.000 años de antigüedad. La posición de las estrellas y astros en el firmamento era la clave para poder datar los acontecimientos que se mostraban en ciclos de 26.000 años. Explicaba claramente cómo fueron realmente construidas las pirámides y la esfinge de Egipto. No tenía nada que ver con las afirmaciones de arqueólogos ni egiptólogos. Mostró también los acontecimientos de la vida y la crucifixión de Jesucristo. Muchas cosas que planteaba la proyección holográfica no eran narradas en los evangelios reconocidos, por lo que se pudo observar muchos testigos de la crucifixión provenían de otras etapas históricas y se camuflaban entre los presentes gracias a su vestimenta, pero claramente eran otros tipos de seres humanos. Al fondo de la gran sala hemisférica había 3 inmensos accesos que se perdían en las profundidades y estaban iluminados por una suave luz verde azulada. Las proyecciones holográficas explicaron sus asombrosos recorridos a través de miles de kilómetros. El túnel de la derecha finalizaba en una estructura idéntica en la meseta tibetana y pese a ser el menos largo se ramificaba 3 veces conduciendo a un área subterránea de Irak, a Buzau, en los Cárpatos y a la meseta del Gobi en Mongolia. La entrada de la izquierda terminaba en un complejo secreto bajo la meseta de Giza, justo entre la Gran Pirámide y la Sagrada Esfinge, donde se encontraría una biblioteca de planchas de metal grabadas con tecnología extraterrestre que guarda la historia de la galaxia y de todo el cosmos. También hay un vehículo que funciona con antigravedad y una sofisticada máquina espaciotemporal y multidimensional. Por último, el acceso central conducía a través de inimaginables profundidades hasta un mundo secreto oculto en el interior de la Madre Tierra, actualmente conocido como la Tierra Hueca. Una de las ciudades y complejos subterráneos más conocidos es Derinkuyu, en la región de Capadocia en Turquía, aunque realmente son casi 40 ciudades subterráneas de miles de años de antigüedad, de las cuales al menos 36 se encuentran habilitadas al público. Derinkuyu es una de las más grandes, con túneles de hasta 8 kilómetros y aproximadamente 20 pisos de profundidad. Puede que más. Hasta la fecha solo se han excavado y estudiado 11 pisos. Cuenta con 52 pozos de ventilación y la temperatura constante es de 12 grados. Tan solo los 8 primeros niveles son expuestos a los turistas. Los demás corren riesgo de derrumbe. O eso es lo que dicen. Se han encontrado iglesias, talleres, molinos, cavernas, habitaciones, establos e incluso un río atraviesa la ciudad. Estratégicamente situadas.
Hay piedras cilíndricas colocadas como ruedas, de más de 1 tonelada, que hacen la función de puertas correderas y que se podían cerrar e inmovilizar desde el interior, en caso de peligro externo. Oficialmente, se calcula que data de los siglos VII y VIII a.C. Extraoficialmente, puede que sean muchísimo más antiguas, pues no se puede datar la piedra con el método del radiocarbono. La zona del desierto de Estados Unidos está plagada de túneles subterráneos que se pierden en las profundidades. Una de las zonas más misteriosas es el desierto de Utah. Casualmente, es una zona donde se reportan muchísimas desapariciones de personas y avistamientos de objetos voladores no identificados. Fue en un artículo en primera plana de la Gaceta de Phoenix en el año 1909, donde se afirmaba haber encontrado un santuario de origen egipcio y con referencias orientales en un complejo de cuevas en el cañón del Colorado. El descubrimiento se le atribuía a un reputado miembro del Instituto Smithsonian, el explorador G. E. Kincaid. Posteriormente el mencionado instituto negó tajantemente que tal descubrimiento fuera verídico, así como la existencia de su descubridor. En el artículo de la Gaceta de Phoenix se exponía el descubrimiento de objetos y tumbas de origen egipcio, así como altares con deidades similares a los budas de los templos hindúes. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría se excavaron refugios y se crearon instalaciones subterráneas por todo el desierto. Durante las excavaciones se toparon con ancestrales cuevas y santuarios subterráneos de origen desconocido. Toda Norteamérica, desde los Grandes Lagos hasta la frontera con México, está horadada por rutas y cavernas que se conectan entre sí pero no se dan a conocer a la opinión pública. Muchas de estas cavidades son de origen natural y geológico, pero muchas otras obedecen a la creación artificial por parte de seres desconocidos y ancestrales civilizaciones. Humanidades anteriores a la actual y en muchos casos parecen obra de criaturas de grandes proporciones. No es casual que tantos mitos de los nativos americanos hablen de gigantes que vivían en el interior de la madre tierra. Sudamérica, ancestral tierra de grandes misterios y secretos, es sin duda uno de los focos donde se concentran más laberintos subterráneos. En el año 2008, arqueólogos mexicanos descubrieron 11 templos subterráneos comunicados por cuevas, y en el año 2015, se toparon por sorpresa con grandes cantidades de mercurio líquido que fluye como un río en las profundidades. También en Guatemala, existen complejos subterráneos de aproximadamente 800 kilómetros, bajo la pirámide de Tikal. Por toda la Amazonia, seguramente existan laberínticas grutas, que conduzcan a lugares remotos y a lo más profundo del mundo interior. Otro ejemplo realmente fascinante, lo tenemos en la Cueva de los Tallos, situada en la Cordillera del Cóndor, en el sureste de la República de Ecuador, a una altitud de unos 700 u 800 metros. En las faldas de la cordillera, se encuentra la entrada principal de esta impresionante cueva. Se trata de un pozo vertical natural de unos 2 metros de diámetro y aproximadamente 60 metros de profundidad, muy peligroso y de difícil acceso. Una vez dentro, un laberinto de cavernas excavadas artificialmente, se mimetiza con pasajes naturales que se adentran hacia lo desconocido en la más absoluta oscuridad. El nombre de Cueva de los Tallos le viene de que es el hábitat de la especie Steatornis caripensis, unas aves nocturnas conocidas comúnmente como tallos. El pueblo de los Shuar, también conocidos como jíbaros, han sido desde tiempos remotos los guardianes del sistema subterráneo de la Cueva de los Tallos. Se dio a conocer internacionalmente por Juan Moritz en el año 1969, aunque las autoridades militares ecuatorianas ya tenían conocimiento de su existencia. Según Juan Moritz, quien participó en diferentes expediciones, en sus profundidades descubrió gran cantidad de OPARs, objetos fuera de su tiempo. El acta notarial del descubrimiento, datada el 21 de julio de 1969, contaba lo siguiente: he descubierto asombrosos y valiosos objetos de gran valor histórico y cultural para toda la humanidad. Se trata principalmente de láminas metálicas, que narran un resumen de la historia de una civilización extinguida, anterior a la actual humanidad, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Según el propio Juan Moritz, perdida en el interior de la cueva, se encuentra una completa biblioteca de láminas metálicas que cuenta la historia de los últimos 250.000 años. Aunque es sin lugar a dudas el misionero católico
Paolo Carlo Crespi, nacido en Milán en 1891 y fallecido en Ecuador en 1982, quien recopiló la mayor colección de estos antiquísimos tesoros. Ayudaba a los indígenas sin pedir nada a cambio, lo cual hizo que se ganase su simpatía y su confianza. Estos le hicieron magníficos regalos extraídos de la cueva y que consistían en extraños objetos y artefactos de plata y de oro de tamaño gigantesco. Con una caligrafía desconocida hasta la fecha, también había gigantescos instrumentos musicales parecidos a guitarras y muchos adornos como cinturones metálicos, coronas gigantescas, pulseras y brazaletes que nada tenía que ver con el pueblo indígena de los Shuar ni con su cultura. Sus dueños originales tuvieron que ser auténticos gigantes. El padre Crespi guardó todos estos tesoros en el patio de la iglesia de María Auxiliadora en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Pero casualmente, el 95% de ellos fueron robados, se perdieron en un incendio ocurrido en 1962 y tras su muerte, el resto desaparecieron sin dejar rastro. Por suerte, muchos de estos artefactos y tesoros quedaron plasmados en documentos fotográficos y en grabaciones de vídeo. Parece ser que el Vaticano no aprobaba la actividad de divulgación arqueológica del padre Crespi. Los estudios y análisis realizados a la extraña caligrafía de muchas de las planchas metálicas las asemejaba a caracteres de la India utilizados hace 2300 años y denominada Brahmi. El famoso astronauta Neil Armstrong participó en una de las muchas expediciones que buscaban la mítica biblioteca metálica. Parece ser que el astronauta se obsesionó con la cueva y sus asombrosos tesoros. Permaneció durante 3 días en las profundidades de la cueva y afirmó que esa experiencia había superado a su vivencia en la Sagrada Luna. En el año 1984, el ingeniero Dr. Elías de Sotomayor encontró en la selva ecuatoriana y en el interior de la Cueva de los Tallos más de 300 piezas muy enigmáticas. Fueron expuestas en el año 2000 en el Congreso Unsolved Mysteries. Una de las piezas más llamativas muestra una pirámide similar a la del billete de $, con 13 niveles y un ojo en la cúspide. Muchos exploradores que se han aventurado en la Cueva de los Tallos afirman que no es de origen natural, pues existen bloques y dinteles perfectamente tallados. Se cree que los inmensos túneles subterráneos surcan toda Sudamérica y es posible que conecten con el viejo mundo e incluso con el continente australiano y las regiones antárticas. Como podemos discernir, son muchos y variados los accesos que conducen a las profundidades de la Madre Tierra. Si bien tenemos que diferenciar entre el mundo intraterreno, que abarca todo el entramado laberíntico de pozos, cuevas, grutas, galerías y catedrales subterráneas que serpentean por toda la corteza terrestre con sus propios habitantes intraterrenos, pero que, pese a alcanzar fantásticas profundidades, no conducen más allá. Y por otro lado, los accesos que tras interminables periodos de tiempo alcanzan finalmente el lado inverso de la Madre Tierra, el fascinante mundo interior, a lo que realmente sería aquello que conocemos como la Tierra hueca, con sus propios ríos, lagos y lagunas, embalses y pantanos, mares y océanos, cadenas montañosas y continentes, su particular flora y fauna y sus propios climas, todo ello mantenido y propiciado gracias a su propia fuente de luz eterna, el verdadero corazón de la Madre Tierra, un núcleo flotante de calor incombustible que algunos llaman el Sol interior, y que se mantendría en el centro del planeta debido a que realmente la gravedad no es producida por el centro del globo terrestre, sino que se sitúa diseminada por el centro de la estructura exterior o corteza a una profundidad de 400 millas, o lo que es lo mismo 643.738 kilómetros. En el mundo interior no existiría la noche. Y la gravedad permitiría a todos sus habitantes intraterrestres, flora, fauna y seres avanzados alcanzar grandes proporciones en relación a los seres vivos que pueblan el exterior. Son muchos los montes sagrados y los asentamientos de agua que supuestamente comunican con reinos y civilizaciones subterráneos. El monte Shasta en Estados Unidos, el monte Ararat en Turquía, Montserrat en Cataluña, la montaña de Untersberg en los Alpes, la cordillera del Himalaya, el monte Uluru en Australia, Machu Picchu y el lago Titicaca en Perú, los montes Urales y el lago Baikal en Rusia, los volcanes del Cinturón de Fuego en el Océano Pacífico y muchísimos más lugares. Todos estos puntos de energía y muchos más de la Sagrada Madre Tierra son focos indiscutibles de experiencias sobrenaturales, desapariciones de personas, avistamientos de objetos voladores no identificados y puntos de acceso al mundo interior. Si bien, queda claro que las entradas polares, tanto Ártica como Antártica, son las más reconocidas, las auroras boreales serían realmente destellos del Sol interior interactuando con la atmósfera del exterior de la Madre Tierra.
Llegados a este punto, es momento de hablar sobre todos aquellos científicos, filósofos, escritores y pensadores que desde hace siglos defienden esta teoría y que pese a ser reconocidos mundialmente por muchos de sus trabajos, descubrimientos y aportaciones a toda esta humanidad, son ridiculizados por haber defendido la existencia de un mundo interior. El matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler, nacido en 1571 y fallecido en 1630, publicó el libro Somnia, donde defendía la idea de que la Tierra tenía que ser forzosamente hueca. Afirmaba con rotundidad y total convicción, que no solo la Madre Tierra, sino también otros astros. El famoso mundialmente astrónomo y matemático inglés Sir Edmund Halley, nacido en 1656 y fallecido en 1742, publicó en el año 1692 una excelente teoría sobre la Tierra hueca que posteriormente perfeccionó tras colaborar con Sir Isaac Newton en el estudio de las fluctuaciones del magnetismo terrestre y sus posibles causas y efectos. Llegó a la conclusión de que todo apuntaba a que la Madre Tierra no era maciza, sino hueca. Según él existían 3 conos concéntricos, con un centro fundido de lava que hacía las funciones de sol interno. Propuso su teoría de la Tierra hueca como explicación a las diferentes ubicaciones de los polos magnéticos y geográficos. El ilustre Leonhard Euler, nacido en 1707 en Suiza y fallecido en 1783 en Rusia, que aportó grandes e importantes trabajos en óptica, matemáticas, mecánica y astronomía, también sostenía que la Tierra era hueca. Fue él quien introdujo el factor de una fuente de energía interior o un sol interno como verdadero núcleo. Propuso que un sol de 600 millas de ancho, aproximadamente 1000 kilómetros, proporcionaba luz y calor constante para las civilizaciones avanzadas que vivían en el mundo interior. Según él, todos los astros del sagrado cosmos, tanto estrellas como nebulosas, planetas y sus respectivos satélites, eran forzosamente huecos. El renombrado Robert Boyle, de origen irlandés, nacido en 1627 y fallecido en 1691, que fue filósofo, químico, físico e inventor, además de teólogo cristiano. Famoso por ser el padre de la ley de los gases, también se sumó a los defensores de esta teoría. Más recientemente en el tiempo, John Cleves Simes Jr., estadounidense, nacido en 1780 y fallecido en 1829, oficial de la Armada Americana y comerciante, fue quien introdujo la idea de que en los polos de la Madre Tierra existen aberturas que comunican con el interior de la Tierra hueca. El 10 de abril de 1818, presentó en sociedad su teoría, redactó infinitas cartas que envió a gobiernos extranjeros, príncipes y monarcas, legislaturas, sociedades filosóficas, periódicos y a toda clase de personas influyentes. En un principio afirmaba que el planeta Tierra estaba compuesto por 5 esferas concéntricas. Más adelante desechó esa teoría y concluyó que se trataba solo de una esfera concéntrica. Defendía que la capa externa o superficie exterior tendría 1000 millas, 1610 kilómetros de espesor, con una abertura en el Ártico de 4000 millas aproximadamente, 6450 kilómetros, y otra apertura antártica de unas 6000 millas, 9650 kilómetros de ancho. La curvatura hacia el interior sería tan gradual, que no sería casi perceptible y quien la atravesara no sería consciente. Se embarcó en la cruzada de dirigir una expedición al Ártico, pero se vio lamentablemente limitado. Pudo organizar la expedición gracias a uno de sus muchos seguidores, el Dr. Jeremy Reynolds, pero fue el mismísimo presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Andrew Jackson, quien le prohibió continuar con el proyecto. El maestro del misterio y de lo macabro, el norteamericano Edgar Allan Poe, nacido en 1809 y fallecido en 1849. Escritor, poeta, periodista y crítico, maestro inigualable del relato corto, publicó en 1833, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, su única novela, donde el protagonista se embarca como polizón en un navío ballenero y cuyo desenlace lo conduce a tierras antárticas, donde se encuentran con una criatura antropomorfa pero de increíble tamaño y con la piel de un blanco cegador. El reputado barón inglés, Sir Edward Bulwer-Lytton, nacido en 1803 y fallecido en 1873, dramaturgo, poeta, novelista, periodista y político, relató en su novela, La raza futura, el contacto del protagonista de la obra con una raza superior que habitaba en el interior de la Tierra y que hacía uso de un tipo de energía desconocida para los humanos del mundo exterior llamada Brill. Estos seres hiperdesarrollados y superiores en todos los aspectos a los seres humanos de la actual humanidad, vivían en un maravilloso mundo interior con su propio clima, su propia geografía, y donde por medio de la energía Brill podían manejar maquinaria sorprendente,
crear arquitecturas asombrosas e incluso podían volar. Una vez más, los habitantes de este mundo interior renegaban del mundo exterior y sus habitantes a los que consideraban mucho más inferiores e ignorantes. La energía del Vril es la unión del magnetismo, la gravedad, la electricidad y otras fuerzas desconocidas de la naturaleza. Es muy parecido a la poderosa energía mitológica y destructiva, mencionada en las antiguas epopeyas hindúes, como el Ramayana, el Mahabharata o el Bhagavad Gita. La obra es de gran admiración por ocultistas y teosofistas, y se anticipó a su tiempo al tratar temas como la emancipación femenina, los genocidios racistas o el poder de la energía incontrolable y desatada. Esta obra influyó directamente en la creación de la sociedad secreta del mismo nombre vinculada estrechamente con la Alemania nazi, la Sociedad Vril, que existió hasta 1945, cuando desaparecieron sin dejar rastro todos sus integrantes. El inigualable escritor, dramaturgo, poeta y visionario francés, Julio Verne, nacido en 1828 y fallecido en 1905, publicó en 1864 su obra, Viaje al centro de la Tierra, en la cual un profesor de mineralogía emprende tras encontrar un mensaje secreto en un pergamino encriptado una sorprendente y maravillosa aventura hacia lo más profundo de la Madre Tierra. Acompañado de su sobrino y un guía se adentran a través de un volcán extinto en Islandia y terminan regresando a la superficie por otro volcán activo en Italia. Tenemos que tener muy en cuenta que Julio Verne perteneció a la Sociedad Secreta de la Niebla. Es más que probable que muchas de sus obras se asienten sobre pilares de un sorprendente realismo. No es para nada casual que en tantas de sus obras se adelantara a su tiempo. El novelista estadounidense Willis George Emerson, periodista, abogado y político nacido en 1856 y fallecido en 1918, presentó en 1908 la novela, El dios humeante, un viaje al interior de la Tierra, en la cual presentaba como completamente verdaderas las vivencias y aventuras de Olaf Hansen, un marinero noruego que junto a su padre, navegó por el polo ártico y se introdujo en un asombroso mundo interior habitado por seres de gran altura y cuyo paradisíaco mundo estaba iluminado por un sol interno. Describía este mundo como un verdadero jardín del Edén donde todo era de mayor tamaño que en el mundo exterior. El protagonista, tras regresar de aquel mundo maravilloso, fue recluido en un psiquiátrico pues nadie creía lo que afirmaba con total convicción. El título de la obra, El dios humeante, hace referencia directa al sol central que ilumina el mundo interior. El farmacéutico y líder de la medicina ecléctica estadounidense, John Murray Lloyd, nacido en 1849 y fallecido en 1936, publicó en el año 1895 la novela, Etiedorpa o El fin de la Tierra, la extraña historia de un ser misterioso y el relato de un viaje notable. La palabra Etiedorpa es Afrodita, al revés. En esta fascinante obra, se trata nuevamente la existencia de un mundo interior en la Madre Tierra y el viaje del protagonista, Yewe el Indrudi, a las profundidades, guiado por un extraño ser que se hace llamar a sí mismo Yo soy el hombre. Su compleja trama nos narra la existencia de una ancestral sociedad secreta fundada expresamente para ocultar la realidad de la existencia de la Tierra hueca, valiéndose de la desinformación y haciendo que todos aquellos que intenten acceder al mundo interior, fracasen en sus intentos. Se especula con la idea de que muchos de los exploradores desaparecidos en expediciones a los polos habrían accedido al interior de la Tierra pero no regresarían jamás al mundo exterior. El escritor norteamericano, William Reed, nacido en 1830 y fallecido en 1920, fue el autor de la obra, El fantasma de los polos, publicada en Nueva York en 1906. En dicha obra proponía su teoría sobre que la Madre Tierra es hueca con accesos en los polos. Resumía su teoría con las siguientes palabras: la Tierra es hueca. Los polos tan largamente buscados son fantasmas, son inaccesibles. Existen aberturas en los extremos norte y sur del planeta pero, in situ, son inapreciables. En el interior, existen vastas regiones y continentes con océanos, cordilleras montañosas y ríos. La vida vegetal y animal son claramente evidentes en este inmenso nuevo mundo y muy probablemente se encuentre habitada por razas desconocidas para los habitantes de la superficie. En su libro realiza un profundo estudio de todas las expediciones e información sobre los polos ártico y antártico recopiladas en su época y planteaba una serie de preguntas que reforzaban su teoría de la existencia de entradas polares y un mundo interior. Las preguntas que presentaba eran las siguientes: ¿por qué la Madre Tierra está achatada en los polos norte y sur? ¿Por qué nunca se han alcanzado físicamente los polos? ¿Por qué el Sol no aparece durante largos periodos en invierno cerca de las supuestas zonas polares?
Suponiendo que la Tierra es hueca, ¿el interior debería ser más cálido? ¿Por qué falla la brújula y otros instrumentos de medición cuando supuestamente se acercan a los polos? ¿Por qué caen tantos meteoritos en esas latitudes? ¿Qué causa la aparición de grandes cantidades de polvo y sedimentos en la zona polar ártica? ¿Cuál es la causa real que provoca las auroras boreales? ¿Cuál es el origen de los icebergs que, como sabemos, se componen de agua dulce? ¿Qué causa las fuertes mareas en estas regiones? ¿Cuál es la razón de que el clima sea más cálido al adentrarse en estas latitudes? ¿Cuál es el origen de la pigmentación que colorea la nieve en la región ártica? ¿Por qué las noches son tan largas en las zonas polares? ¿Qué origina la gran presión de hielo en el océano Ártico durante la marea inmóvil y la calma? Porque en ocasiones, el hielo está lleno de rocas, grava, arena, polvo, semillas, pólenes y vegetación. ¿Cuál es la causa de la existencia de fauna e insectos en estas latitudes extremas? El insuperable escritor norteamericano, Howard Phillips Lovecraft, nacido en 1890 y fallecido en 1937, trató el tema del mundo intraterreno y la tierra hueca en varias de sus obras. De entre todas ellas destaca particularmente el relato titulado El túmulo. Esta narración fue encargada e inspirada por C. Elia Bishop, a finales de la década de los años 30 del siglo pasado. No fue publicada en su totalidad hasta 1940, cuando Lovecraft ya había fallecido. En un principio la idea original trataba sobre fantasmas, pero el insigne Lovecraft abordó directamente la temática de la tierra hueca, que tanto le interesaba. El relato narra la experiencia vivida por un intrépido etnólogo, que se adentra por un montículo del condado de Caddo, en Oklahoma. El protagonista se embarca en una aventura sin igual dentro de un asombroso mundo subterráneo gracias a un misterioso cilindro que contiene un antiguo pergamino de 400 años de antigüedad, escrito por un explorador y colonizador español. En este sorprendente y alucinante mundo interior, hay templos y ancestrales construcciones y está poblado por bestias y una avanzada civilización que domina la telepatía y que adoran a dioses de los mitos divulgados por Lovecraft. El escritor estadounidense, Edgar Rice Burroughs, nacido en 1875 y fallecido en 1950, publicó una serie de libros conocidos como las historias de Pelucidar, donde los protagonistas corren aventuras en un mundo desconocido situado en el interior de la Tierra y al que acceden gracias a un ingenio conocido como topo de hierro, el cual es capaz de recorrer las diferentes capas entre el exterior de la madre Tierra y el mundo interior de la Tierra hueca. Este mundo interior está eternamente iluminado por un sol eterno donde el discurrir del tiempo es diferente pues no existe la noche. Richard Evelyn Byrd, aviador, explorador y alto militar norteamericano nacido en 1888 y fallecido en 1957, exploró para los Estados Unidos ambos polos del planeta y recogió en su diario de vuelo en una de sus misiones sobre el Ártico, una experiencia asombrosa acaecida el 19 de febrero de 1947, en la cual se adentró con su aeroplano y junto a su tripulación de vuelo por el acceso al interior de la Tierra hueca y fueron acogidos por una civilización avanzada que le pidieron transmitir un mensaje de fraternidad y esperanza a sus superiores pidiendo que no se accediese al mundo interior por las entradas polares. Parecían estar profundamente preocupados por el uso bélico que la humanidad estaba dando a la energía nuclear. Describe una región desconocida, libre de hielo, con inmensas montañas, con extensos bosques, lagos y un valle lleno de vegetación y surcado por ríos, donde pudieron ver animales enormes desconocidos aunque pudieron identificar a uno de ellos como un gigantesco mamut. La ciudad donde fueron acogidos parecía hecha de cristal y era de aspecto futurista. Estos seres avanzados se desplazaban por medio de vehículos con forma de disco y con tecnología de antigravedad. Esta raza de seres superiores se hacían llamar a sí mismos los Ariani. Según el propio Byrd, sus superiores del ejército le prohibieron rotundamente compartir su experiencia con el resto de la humanidad, algo con lo que él, personalmente, no estaba de acuerdo en absoluto. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos lo han mantenido en total secreto guardándose toda esta información para sí mismos. Como comandante superior dirigió desde agosto de 1946 hasta abril de 1947, la operación militar High Jump en la que oficialmente se llevarían a cabo maniobras militares en condiciones extremas de frío.
pero que muy posiblemente fuese una tapadera para dar caza a fuerzas militares alemanas instaladas en la Antártida tras el final de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos la gran cantidad de submarinos nazis que desaparecieron tras el conflicto, y que supuestamente habían puesto rumbo al continente helado. En la operación participaron 13 barcos, incluyendo rompehielos, cargueros, destructores, lanzadores de hidroplanos, un buque de comunicaciones, buques tanques de aprovisionamiento, un portaaviones y el submarino Senet. Un total de 4.700 hombres. Casualmente no se aceptó la presencia de observadores extranjeros, pero sí contaba con 300 científicos civiles norteamericanos. La operación fue suspendida mucho antes de lo previsto y se sufrieron muchas pérdidas materiales e innumerables bajas humanas. ¿Qué sucedió realmente? Se especula con que fueron disuadidos de permanecer en la Antártida por numerosos enfrentamientos contra objetos voladores no identificados, tanto de origen desconocido, como de supuesta tecnología de antigravedad, desarrollada por los científicos nazis. Esta tecnología habría sido perfeccionada por los alemanes ya avanzada la contienda y gracias a las canalizaciones de información conseguidas por Maria Orsic y otras mediums de las sociedades secretas nazis de Brill y Thule. Según palabras del propio Wirth, se enfrentaron a vehículos con una tecnología que les permitía desplazarse de polo a polo del planeta a una velocidad inimaginable. Tenemos que tener muy en cuenta sus palabras para la posteridad. Aquella encantada región reflejada en el cielo. Me gustaría volver a ver esa tierra del misterio eterno más allá del Polo Norte. Esa tierra de ensueño, es el auténtico centro del gran desconocido. El escritor norteamericano, Walter Isidore Semister, posteriormente conocido como Raymond W. Bernard, nacido en 1903 y fallecido en 1965, fue un estudioso de las artes esotéricas y místicas, que publicó en el año 1964 su obra más conocida, La Tierra Hueca, basada en parte en otra obra suya anterior, Platillos volantes del interior de la Tierra. En sus obras habla también de las experiencias y la información aportada por Richard Evelyn Byrd. Fue un gran estudioso de todo lo referente a antiguas civilizaciones, los extraterrestres e intraterrestres y todos los túneles subterráneos que se reparten por toda la madre tierra. Su obra es una gran referencia para quienes buscan información sobre los secretos del mundo interior. Cabe destacar en la actualidad la imposibilidad de cualquier tipo de acercamiento a los polos por parte de civiles. El acceso se reduce a militares, científicos e importantes personalidades y bajo el más estricto control y secretismo. Ambos polos son zonas prohibidas para toda la humanidad, con la excusa de estar bajo jurisdicción militar y preservar el entorno. Ha sido durante los años 2016 y 2017 que todo tipo de personalidades influyentes, tanto políticos como religiosos, han visitado el continente antártico. Algunos de estos excepcionales visitantes han sido Cirilo I de Moscú, también conocido como el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa, el exastronauta Buzz Aldrin, el expresidente Barack Obama y más recientemente el político John Kerry, ex senador de los Estados Unidos, quien realizó un fugaz viaje sorpresa al polo antártico, el mismo día de las últimas elecciones en los Estados Unidos. Para concluir con este videoprograma, me permito añadir unas palabras que reflejan mi más sincera opinión sobre todo lo expuesto. La Madre Tierra es nuestra sagrada anfitriona. Esta humanidad no ha sido la primera ni será la última en habitarla. De manera prepotente e insensible, los seres humanos de la superficie no cuidan de su hábitat ni de sí mismos, ni tampoco respetan la flora y la fauna con la que comparten su existencia. Los seres vivos del mundo interior son conscientes de ello y pacientemente esperan un cambio y una ascensión a un nivel superior de consciencia por parte de los habitantes del mundo exterior. Cuando el ser humano respete su entorno y a todos los seres vivos y comprenda que la Madre Tierra es una entidad biológica con sentimientos y conciencia propia, será el momento adecuado para redescubrir y poder compartir los maravillosos secretos del mundo intraterreno y de la Tierra Hueca.